Hola, buenas tardes. Estamos esperando a que se conecte más personas a este pequeño cine debate que estamos organizando desde Orgullo Disidente en esta tercera semana de las jornadas por un orgullo disidente. Hoy vamos a tener cine debate y estamos esperando a que se conecten más personas. Cuando se conecten más personas, vamos a dar inicio, vamos a continuar con este proyecto que tenemos en puerta por también el mes del orgullo. Hola, buenas tardes. Estamos esperando a que se conecte más personas a este pequeño cine debate. Bien, ya pasaron 4 minutos de que empezamos esta transmisión y el día de hoy me está acompañando Irving. Irving, ¿cómo estás? Bien, contento de estar aquí. Esta vez me tocó a mí estar presente porque esta vez sí vi la película. Ah, o sea que la vez pasada no la viste. No, sí la vi, pues, pero hoy me toca a mí, pues contento de poder compartir un poquito de mis apreciaciones al respecto. Ok, qué bueno. Como ya anunciamos en los carteles, tenemos, vimos la película 120 latidos por minuto, que se la recomendamos. Dejamos en el cartel, en el flyer de la página, el enlace donde la pueden ver. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a ver el tráiler de la película para que digamos que quien no la ha visto se anime a verla un poco y con los comentarios pues refuerce un poquito más pues el quererla ver. Pero también si tienen algún comentario, si ustedes ya vieron la película y quieren agregar algo y interactuar con nosotros, estaría muy bien. Mientras nosotros estamos acá platicando, hablando sobre la película. Y bueno, vamos con el tráiler. Apagamos nuestros micrófonos, nuestras cámaras para que la puedan ver ustedes con luz.
Et Catherine de Médicis demande à Ronsard... Bonjour tout le monde, nous sommes à Club Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer. Qui vous a donné l'autorisation? Non, il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger pour l'appellation. Il faut savoir que le risque existe bel et bien. Oh, je vous demande de quitter cette salle. Nous vivons le sida comme une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant nos amis meurent, et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Je vais résumer la situation. Melton Pharm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitements afin de faire parler de sa nouvelle molécule. Et densifier l'effet d'annonce, on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Je risque pas de choper votre connerie de sida, hein. Je suis pas pédée. À Club Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous. Tu te rends compte que je t'ai jamais demandé ce que tu faisais dans la vie? Bah moi dans ma vie je suis séropos, c'est tout. Voilà quand ça se résume. Pues ahí está el tráiler, Irving. La semana pasada iniciamos con tres formas de analizar la película. A ver. Permítame tantito. Y entonces iniciamos con el desarrollo, que es el desarrollo de la historia, el desarrollo de los personajes, la cuestión técnica de la película. Luego pasamos a las relaciones que pueden existir entre movimientos sociales y la política, que es parte importante de nuestro colectivo, y al final dejamos algo para las conclusiones. Entonces, Irving, empecemos con la cuestión del desarrollo de la historia, de los personajes, la cuestión técnica. ¿Qué te pareció la película? Fíjate que es una película que me habían recomendado ya desde hace tiempo y que bueno que hubo la oportunidad de este cineforo porque me permitió verla. Me pareció una película interesante que de alguna manera te mantiene viéndola a pesar de que está un poquito larga, dura unas 2 horas 20 minutos. Yo que soy como un poco malo ahí para las pelis, luego se me hace un poquito larga ese tipo de duración, pero en realidad que atrapó pues mi atención. No sé si también porque de alguna manera siento que, aunque ya estoy más bien de la última parte, como que toca ciertos tópicos o ciertas cosas en las que luego me he podido sentir identificado en el desarrollo de la historia con estos personajes, ¿no? En el sentido de que pues forman parte de un grupo que hace cosas, que protestan y que quién de nosotros no ha hecho esto, ¿no? Entonces, aparte, me pareció curioso que aunque se sitúa dentro de los años, a principios de los años 90, llegas a olvidarlo a fin de cuentas, que en realidad se trata de una película basada en una época. No sé si sea de alguna manera a propósito como para hacer actual justamente el tema y el desarrollo de la historia, porque prácticamente la problemática que se vive ahí pues es una problemática que seguimos teniendo. Sí, de hecho, en la historia hay dos partes, ¿no? Primero es como toda la presentación de los personajes, la presentación del colectivo o de la organización ACT UP, que ayer hablamos justamente durante la charla sobre la pandemia del VIH, de esta importante organización, que era a nivel mundial porque había en diferentes partes del mundo. Y la segunda parte que ya se centra en la historia de un personaje en concreto, que es Sean, ¿no? Y justamente a mí lo que me gusta mucho en el desarrollo de la historia es cómo va creciendo justamente, va creciendo la historia y se centra en este personaje, pero también
vamos viendo y nos está mostrando el director una postura de cómo era el colectivo, pero están, por ejemplo, hay unas partes en las que son muy, ¿cómo lo puedo llamar? Muy explícitas, ¿no? Y igual de explícitas que era el colectivo, ¿no? O sea, digamos que está relacionando el cómo era el colectivo y está expresándolo en la parte de la película. La otra cuestión que no sé si la notaste, Irving, y que a mí que yo creo que fue lo que te hizo sentir eso de que era actual, era la forma en la que está puesta la cámara. ¿A qué me refiero? No eran tomas fijas. No sé si te diste cuenta, no eran tomas fijas, eran tomas en movimiento, como si nosotros estuviéramos dentro de la organización y fuéramos parte, cómplices, viéndolos como si fuéramos otro miembro de la organización y estando ahí, ¿no? Que eso es algo interesante porque nos sitúa justamente en el lugar y en el sitio y nos hace partes y cómplices de esta historia, ¿no? Que eso es algo que yo rescato. Y justamente también, al final de la película, el personaje principal pues muere de SIDA y los colores se van haciendo más oscuros o más opacos, ¿no? Para pues ponernos en esta sintonía. Y las transiciones, hay unas transiciones muy bonitas que nos mandan estas como si fuera rocío, y de repente el rocío se convierte en células, para representar justamente esto del VIH, del SIDA, cómo están en la sangre las células que están los CD4, los glóbulos blancos, el virus como tal. A mí es una película que me gustó. Datos generales, fue premiada con el premio del jurado en Cannes, ¿no? Ahí mismo en el tráiler vimos que fue nominada por Francia para competir en los Óscares, ¿no? Fue una película muy bien recibida, es una película muy reciente, me tocó verla antes de que salieran los cines en un foro que organizó el CENSIDA en la Ciudad de México. Digamos, tuvimos la primicia a nivel nacional de la película. Es muy reciente, de 2017, la película es 2017, es muy reciente. También a lo mejor tiene que ver con eso que acabas de decir. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más de la cuestión del desarrollo de la historia, de los personajes, de la técnica que han usado para transmitir el mensaje que quieren llegar a dar. No, pues tú eres el comunicólogo. Tú puedes aportar mucho más en esa parte. Eso yo simplemente desde mi lado más de espectador que conoce poco de cine, te digo, me atrapó y yo creo que es justamente por eso que dices, ¿no? La secuencia, las transiciones, cómo te van acompañando y cómo te van insertando dentro del desarrollo de la historia como un participante más. Sí, no sé si se dieron cuenta que traían triángulo. No sé si recuerdas que en ellos los traen así, ¿no? O sea, no fue el puro triángulo sin el continente invertido ni nada. Y que dicen silencio es igual a muerte, pero están usando este triángulo porque los nazis se lo ponían a los sodomitas, ¿no? Para identificar que eran sodomitas, pero se los ponían al revés, ¿no? El triángulo invertido y rosa, ¿no? Entonces ellos lo toman, lo reinvierten para hacerlo algo positivo, y luego le ponen esta frase, ¿no? Silencio es igual a muerte, que es el eslogan de su propia organización, o digamos, sí. Y ya podemos entrar ahora sí a la segunda parte del análisis de la película, que ahí espero que, dices tú que no eres el experto, pero en esta parte sí, que es la relación política y el movimiento social. ¿Cómo la viste a partir de esa postura? Fíjate que es súper interesante. Ya habíamos nosotros hablado sobre el origen del movimiento LGBT, ¿no? En general, y de cómo estaba relacionado pues con las luchas incluso anticapitalistas y con movimientos sociales y con las luchas de la izquierda radical, ¿no? Y ahora vemos en esta película los primeros pasos de las primeras organizaciones que luchaban contra el VIH-Sida, y cómo hacían acciones pues bastante radicales, ¿no? Que yo creo que para muchas ONGs y ACES actuales pues les ponen los pelos de punta, que incluso ahí se ve también dentro de la historia cómo hay ciertas diferencias en cuanto a los métodos, incluso hasta las demandas con otras organizaciones, ¿no? Que también luchaban contra el VIH, pero que eran como mucho más conciliadoras o que tenían mucho más compromisos con las farmacéuticas y con el gobierno, ¿no? Y cómo ACT UP, pues lo que hace es acciones bastante espectaculares, ¿no? Dramáticas incluso, como el hecho, por ejemplo, de lanzar globos con sangre
con sangre falsa, ¿no? En un modo de llamar la atención a las autoridades de que se tiene que hacer algo. Y que también juegan con todos los prejuicios que el mismo Estado tiene y ahí que se nota, ¿no? Es decir, ni siquiera el Estado francés en este caso estaba preparado, y lo sabemos, pero es que tampoco tenía la información al respecto. Y entonces ves a los policías cuando quieren ahí sacarlos de los momentos de protesta, pues poniéndose guantes, ¿no? Y hasta como miedo de tocarlos, como si por el simple tacto se pudieran transmitir, ¿no? El VIH, que no es así. O sea, te habla de un Estado en primer lugar que es sordo, que no entiende las exigencias de este sector de la población y que además está lleno de prejuicios, ¿no? Y otra cosa, y también te muestran a las farmacéuticas, ¿no? Y el lado mezquino de lo que son las empresas farmacéuticas privadas, pues en su gran mayoría. Es decir, que lo único que les importa son las ganancias, que ven al VIH no como un combate que se tiene que dar por una cuestión de principios, sino como un nicho más de mercado. Y que por lo tanto puede esperar en algunos momentos, porque como cualquier producto, pues tendrán que sacarlo de la mejor manera, sin importarles pues el desarrollo de la pandemia y todas las muertes que estaba ocasionando, ¿no? En ese tiempo. Entonces, eso está interesante. Y también se me hizo muy interesante que en la película le den tanta importancia a los momentos de deliberación asamblearia. Súper interesante. Incluso los vaivenes y las contradicciones y las maneras en las que se ponen de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Que muchas veces creo que cuando se hablan de movimientos sociales, en muchas películas idealizan mucho, ¿no? Las deliberaciones. Y entonces, bueno, todos están de acuerdo y todos son amigos. Es que en realidad no. O sea, aplicar la democracia participativa, que sí, es lo mejor, pero tiene sus problemáticas, ¿no? Y sus contradicciones, y claro que hay disputas al interior, y claro que hay malos entendidos y a veces como correlaciones de fuerzas, y que lo muestra esta película. Entonces, me parece bastante interesante. Y no sé si quieres decir algo más, porque tengo por ahí otros datos, pero te paso el balón. Sí, justamente yo rescaté eso, ¿no? Nos entrega la película varias cosas. Uno, que yo de repente me enganchó mucho porque digamos que es como el ideal a lo mejor de un militante, ¿no? Y a lo mejor a las otras personas que no han participado en actividad política les parecerá un poco aburrido el principio, sobre todo, pero para mí es muy dinámico, ¿no? Te presentan la dinámica de cómo, o sea, tal cual, cómo se organiza, para que entiendas los chasquidos, ¿no? Para que entiendas cómo están deliberando, los tiempos, el arrojo, la pasión de deliberar, de debatir. Y eso es la militancia, ¿no? Y ahorita que justamente en nuestra organización estamos hablando sobre la militancia, creo que las y los compañeros vean la película y que vean estos primeros momentos de la película, digamos, eso es la militancia, ¿no? Puede ser muy tu amigo, pero puedes tener unas contradicciones o puedes tener choques fuertes, ¿no? Y no pasa nada. Termina de ahí y otra vez compas. La alegría, la energía del movimiento, ¿no? Cuando están en la marcha, o sea, están debatiendo fuerte, tienen actitudes hasta cierto punto podríamos llamar radicales, pero cuando llega el momento de la marcha del orgullo y ellos tienen la postura del VIH, va, la alegría, ¿no? Pero la alegría con mensaje, ¿no? La música y llevan la pancarta y llevan la consigna y hasta las porristas, pero con las consignas, cantándolas, y ¿no? Digamos, haciendo algo llamativo para que más gente se una a la causa, pero también para que escuchen otros oídos que no quieren escuchar. A mí se me hace que sí es una película larga, para quien no sea, a lo mejor no haya tenido ningún activismo, puede serle un poco tediosa. Pero también lo que me gusta mucho en la película y que creo que rescato es que ponen no nada más a gays, a lesbianas, estaba la mamá de uno de las personas que estaba infectado, ¿no? Estaba una chica trans, casi se suma ya al final de la organización, y habla, debate, y también como cualquier otra persona, que a veces nosotros decimos, bueno, nos hace falta que también las compañeras trans se sumen a la organización, ¿no? Como nos gustaría, pues cada quien tiene su proceso y no entendemos eso, ¿no? Y otra cosa que me gustó mucho, que no lo dije en la parte anterior, es cómo empiezan a vincular, no sé si te diste cuenta, Irving, un discurso o un texto, mejor dicho,
de la Revolución Francesa, pero con imágenes documentales de lo que hacía ACT UP en Francia, ¿no? Y esa parte está muy bonita y te demuestra el activismo que tenían ellos, la militancia, y bueno, no quiero spoilear a la gente que no ha visto la película, pero el final es súper militante, ¿no? Porque hasta en la muerte milita, ¿no? Esta persona, hasta la muerte milita. O sea, ese acto final es de entrega total a la organización, a la causa. Y creo que al menos la vi con esta perspectiva de la militancia, no sé si porque hemos hablado del tema, pero a mí me gustó, me impactó. Y hay otra cosa, ¿no? Que yo vi, como el personaje principal, que es Sean, nos lo muestra muy fuerte, muy fuerte, al principio de la película. La otra mitad de la película es cuando se quiebra, ¿no? Y eso hace más emotivo y más conecte con la película. Sumado a otra cosa, el discurso final, cuando es el 1 de diciembre y hacen una marcha, es cabrón, ¿no? O sea, está canijo. Tiene no solamente un activismo, sino que tiene un raciocinio político de decir, sabemos quiénes están aprovechando esto para matarnos, para callarnos, para denigrarnos, y están usándolo para que más gente nos odie, ¿no? Y al final de esto, de todo lo que él habla, dice, por eso los invitamos a unirse a nosotros, ¿no? O sea, y la militancia sigue presente durante el discurso de la película. Digamos, eso es lo que yo rescaté de ella. Sí, puede ser fuertes las acciones que digamos que podrían haber hecho, pero creo que eran necesarias hasta cierto punto, ¿no? Sí, yo quería partir justamente de lo que decías al principio, que yo también vi en esa asamblea, bueno, si bien los personajes principales o la historia que va tejiéndose junto a la presentación de la organización es una pareja, bueno, más que una pareja, pues este chico que es Sean, que es homosexual con su pareja, también te muestran toda la diversidad de personas que también son afectadas por este virus, ¿no? Y tú ya lo dijiste, ¿no? Había una chica trans, había chicas lesbianas, ¿no? Estaba la mamá de este adolescente, ¿no? Que se contagia no a través de vía sexual, sino a través de, por ahí, un accidente en cuanto a transfusiones sanguíneas y tal. Había una persona que no podía hablar, ¿no? Sordomuda, ¿no? Entonces también como participando, y había personas racializadas, y aquí habla mi comentario, y un poco en el contexto francés, ¿no? Francia es uno de los países que mejor ha podido mantener el estado de bienestar, es decir, esas políticas públicas de intervención estatal en torno a la seguridad social, derechos laborales y eso. No porque los gobiernos hayan querido, sino porque se han enfrentado a huelgas masivas y manifestaciones que han defendido estos derechos. Y aunque tiene un sistema de salud bastante bueno, uno de los mejores del mundo y con mayor cobertura, en realidad este sistema de salud está enfocado para los ciudadanos franceses que nacidos en Francia. Y esto se liga con la cuestión de las personas racializadas, porque aquí tengo unos datos que, por ejemplo, en Francia, el sector poblacional con mayor casos de incidencia de contagios de VIH son las personas, hombres que tienen sexo con hombres. Y el segundo sector son heterosexuales nacidos en el África subsahariana, o sea, migrantes africanos. O sea, 3/4 partes de las personas que viven con VIH en Francia, nacidos fuera de Francia, 3/4 partes son del África subsahariana. Y luego, dentro de las personas trans en Francia que viven con VIH, el 71% de las personas trans son migrantes venidos de Brasil y de Perú. Y justo estas personas migrantes de África y de Latinoamérica no los cubre de igual manera el sistema de salud francés, ¿no? Y ahí también una cuestión de raza, bueno, más que de raza, porque la raza no existen, de racismo dentro de la atención al VIH. Y como bien lo decías, este hilo de la cita de la revolución de 1848 con lo que estaba sucediendo también es bien interesante, ¿no? Y cómo
cómo te habla de la relación entre la política, la revolución, la transformación profunda, ¿no? Y la lucha contra el autoritarismo, los gobiernos sordos y ciegos ante una problemática, pues es tan actual, ¿no? Y mucho más diversa que antes. Y bueno, yo creo que es otro de los hilos conductores de toda la película. Y también coincido contigo que el final creo que es como la cereza del pastel de toda esta historia que nos cuentan y de una vida comprometida por una causa que hasta las últimas consecuencias pues se convierte en una razón de vida y una razón de muerte incluso. Sí, sí, sí. De hecho, también, bueno, ya hasta olvidé lo que iba a decir por estarte escuchando. Pero hay una responsabilidad muy profunda de quien realizó y produjo la película, ¿no? Porque siento que cuidó de estos detalles, ¿no? Trató de que fuera lo más fiel a cómo era la organización. Y yo creo que eso se agradece, porque nos muestra que la organización también tiene problemas, ¿no? O sea, el debate interno genera problemas y que no necesariamente va a terminar bien, ¿no? No necesariamente, al final pues hay algo que no termina bien, pero que pues como todas las organizaciones tienen sus desgastes, ¿no? Esta organización tuvo su desgaste, ya no existe, a pesar de que se fundó en 1989, tuvo su desgaste, ya no está. Y también los cuidados que tuvieron para tratar la enfermedad, ¿no? Como ya es como el SIDA, ¿no? O sea, la persona, el principal personaje, como las afectaciones que cotidianamente está sufriendo, ¿no? Y cómo, obviamente no lo hace bonito como otras películas, porque hay que hacerlo así, mostrarlo como es, ¿no? Porque también eso es lo que quería la organización, que se mostrara como es la infección y la enfermedad, ¿no? Incluso cuando ponen los carteles donde hay unas imágenes muy explícitas, ¿no? Que eran carteles de propaganda política, pues eran muy explícitos. Y otra cosa que rescato, que a lo mejor no lo hemos mencionado, que marca todas las formas de contagio, pero no olvida una que a veces a las personas de las disidencias sexuales olvidamos, que son las personas que se contagian porque consumen drogas, ¿no? Y como en una parte ellos rescatan también eso, ¿no? Es decir, no, a lo mejor nosotros no consumimos marihuana o cualquier otra enfermedad, o digo, droga que se inyecte, pero pues nosotros tenemos que también decir que es inyectable, que en las cárceles consumen droga y que por lo tanto no tienen atención y que en las cárceles también están muriendo de VIH-Sida. Entonces son un montón de cosas muy padres en la película que tocan los detalles justos. No sé si quieres agregar alguna conclusión, Irving, ¿no? Sí, nada más una idea para terminar, que también me parece importante. Creo que muestra la dicotomía o la diferencia, por ejemplo, del rechazo del gobierno, de las farmacéuticas y de gran sector de la población hacia ellos como activistas, como militantes, pero sobre todo como personas que viven con VIH y también como homosexuales o lesbianas. Es decir, por un lado hay un rechazo, un odio de esta parte de la población, ¿no? En un país que luego idealizamos que decimos, ay, Francia es súper abierto, pero en realidad no es tan abierto. Ha habido miles, casi 1 millón de personas marchando en contra del matrimonio igualitario hace apenas unos años. Pero bueno, entonces el rechazo de este sector de la población tradicional y que de los que se supone que deberían de velar por todas y todos. Y por otro lado, cómo tus compañeros de organización, tus compañeros y compañeras, se convierten en tus hermanos, ¿no? Que están contigo en los momentos más difíciles. Y hay un momento, ya casi al final, no voy a dar muchos detalles para no spoilear, pero bueno, el personaje principal pasa una cosa ahí por ahí difícil, y quienes están ahí, no solo es su mamá, sino sus compañeros de organización, y cómo entonces se convierten en una especie de familia y de soporte emocional y de redes afectivas que te acompañan en los momentos más difíciles y que se convierten en tu familia y en tu zona segura frente al rechazo de
de los poderosos y de la gran mayoría de la población que no entiende lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, creo que es algo que es muy padre rescatar, como muchas veces tu familia se convierte en la familia, perdón, tu familia, las personas más cercanas son esa familia que tú eliges, ¿no? A fin de cuentas, y las que te acompañan y están en tu día a día y que comparten tu horizonte de vida y tu razón de existir. Sí, es algo que también, digo, vuelve, ¿no? De nuevo al tema de la militancia, ¿no? Cómo transforma no nada más a ser compañeros o camaradas o como le quieran llamar, pero pasan más allá, ¿no? A ser tu familia, ¿no? Y también intervienen en detalles como tu velorio, la forma en la que quieres morir, ¿no? Que es parte de... Yo nada más, un comentario final, bueno, para quienes estuvieron conectando ya después, estuvimos platicando sobre la película de 120 latidos por minuto, que les dejamos en el enlace, que dejamos en el flyer, ¿no? Y quien se anima a hacer comentarios, pues todavía estamos a tiempo. Y bueno, lo que yo quería comentar finalmente es que aún se sigue muriendo gente de VIH-Sida, van más de 35 millones de personas. Es una pandemia, ¿no? Vivimos en medio de una pandemia que también se llama VIH, a pesar de esta pandemia que está tomando todos los reflectores ahorita, ¿no? Que el VIH ha cobrado más vidas que el coronavirus y que, claro, tiene más años existiendo, no es tan contagioso como el coronavirus y que a veces uno piensa, o la gente piensa, que el VIH es solo para trans, para homosexuales, ¿no? O para desviados, a veces como la gente le quiere llamar, pero no, pues también hay personas heterosexuales que tienen la infección. Entonces hacer como una reflexión de que necesitamos cambiar el sistema para que estas farmacéuticas y para que los estados inviertan en, no me refiero a dinero, pero sí me refiero a tiempo, ¿no? Incluso si tiene que haber dinero, pues tiene que haber dinero para la inversión de la investigación, pero sobre todo el tiempo, y ese tiempo para ellos significa dinero, e incluso puede ser que ya tengan nuevos medicamentos, pero obviamente van a estar buscando sacar la mayor ganancia posible, ¿no? Recordemos, los medicamentos de VIH son de los más caros que existen, y sobre todo porque son tratamientos permanentes. Entonces, si alguien deja de tomarlo, pues, digamos, adquiere la enfermedad, ¿no? El SIDA. Bueno, nada más, invitarlos para, no sé si quieres decir algo, Irving, no hay ningún comentario hasta ahorita, solo uno de Ricardo, que dice que no puse mi nombre, pero es todo. Sí, pues no, solamente agregar que frente al coronavirus, si bien es una pandemia también, no tiene, las personas que se infectan de coronavirus no tienen toda esta carga social que tienen las personas que viven con VIH, ¿no? Que se ha construido en torno a la enfermedad una serie de prejuicios, ¿no? Y que a pesar de todos estos años de información, por aquí y por allá, pues siguen perviviendo esos prejuicios, y entonces las personas que viven con VIH, pues o tienen que vivir en un doble closet, porque entonces... pueden perder el trabajo, pueden perder la familia, pueden perder la pareja. Exactamente, y que son víctimas de todo un odio en torno a su carácter serológico, que no tendría por qué ser así, ¿no? Y que siguen, y que bajo pues sistema económico que se rige por tener la mayor cantidad de ganancias, la lucha contra el VIH se convierte en un negocio más cuando no tendría que serlo. Y entonces tenemos que hacer la crítica y luchar para que el combate al VIH-Sida sea también una lucha, pues, humanitaria, no regida bajo la lógica del mercado. Y pues eso, nada más. Sí, bueno, los invitamos para el día de mañana. Está la cápsula de salud, ¿no? Va a estar Álvaro y Miguel hablándonos sobre PrEP, PEP y VIH. Entonces, lo esperamos el día de mañana para que vean la cápsula a la misma hora, a las 8,
Y la próxima semana, que va a ser la última semana de estas jornadas, que ya nos aventamos 4 semanas, los esperamos también jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Bueno, pues sería todo. Nos estamos despidiendo. Buenas noches. Buenas Que estén noches. muy bien y nos vemos mañana en la cápsula. Hasta luego. Hasta luego. Chao.